Una adolescente fue encadenada a una cerca con un cartel que decía que no merecía ser hija de nadie. El responsable, un pastor admirado por la comunidad, pero temido por su propia sangre. Lo que no imaginaba era que el destino la pondría en el camino de Clay Harrison, un veterano dispuesto a enfrentarse a cualquiera por justicia. Pero escuchen bien cómo se dio el giro más inesperado. ¿Y por qué? Esta vez, la verdad sí tuvo la última palabra. Clay Harrison era de esos hombres que parecían talados por el tiempo y el silencio. A sus 47 años, cargaba en los ojos el peso de lo que nunca contó y en las manos la firmeza de quien ha sostenido demasiado. Su rostro, endurecido por los años bajo el sol texano, levaba cicatrices finas, casi invisibles, como huellas de batallas interiores que no dejaron uniforme ni medallas. Iba montado en su yegua negra, Raven, recorriendo con calma la línea norte de su viejo rancho. Ese que heredó de su padre y que nunca terminó de abandonar. Aunque ya no quedara casi nada más que alambre oxidado, maleza y recuerdos envueltos en polvo, era una tarde como tantas otras. El aire reseco, el cielo cubierto por una capa pálida de nubes sin lluvia, y el suelo agrietado por meses sin agua. El canto de los grillos se confundía con el chirrido metálico del portón a medio caer. No esperaba encontrar nada nuevo. En realidad, no esperaba nada de nadie. Su vida, desde que regresó de Afganistán, había sido una rutina de tierra, animales y silencio. Pero a veces, cuando uno menos lo espera, la vida le lanza una carta que ni el alma más endurecida puede ignorar. Primero fue un sonido suave, casi confundible con el viento. Un gemido agudo breve como el lamento de un animal herido. Luego, el sonido metálico, más claro, como si algo, o alguien, rascara una cerca. Clay detuvo a Raven. Tensó ligeramente las riendas y afinó el oído. No era su imaginación, alguien estaba allí. Avanzó unos pasos más, con el cuerpo alerta, como en aquellas noches de patrullaje cuando cada sombra podía esconder un peligro. La yegua se agitó, bufó, pero no retrocedió. Clay la acarició sin hablarle. Ambos sabían que algo estaba mal. Y entonces la vio. Junto a un poste de la antigua cerca que marcaba el límite con el camino. Una figura pequeña, encogida, pegada al metal oxidado. Una adolescente. Su cuerpo delgado hasta lo frágil, estaba sujeto con una gruesa cadena de bicicleta, enrolada torpemente alrededor del torso y el poste, como si fuera un objeto que alguien quería abandonar sin escape. Llevaba una camiseta rota, sucia, y unos pantalones cortos desgastados. Pero lo más perturbador no era eso. Era su rostro. Tenía los ojos grandes, abiertos de par en par, y tan rojos que parecía no haber dormido en días. No lloraba ya, como si se le hubieran acabado las lágrimas. Las mejillas marcadas con polvo y el cuello con pequeños moretones, y colgando de su pecho, sujeta con cinta adhesiva gris, una cartulina arrugada en la que alguien había escrito con marcador negro. Demasiado débil para ser mi hija. Clay se quedó inmóvil. Por un segundo, no dijo nada. Lo único que se movía era su pecho, subiendo y bajando con respiraciones profundas y controladas. Podía oír el latido de su propio corazón lento, pesado. Ese mensaje, esas palabras, lo golpearon más que cualquier explosión en la guerra. En ese instante, no era un rancho, ni una valla, ni una chica abandonada. Era una traición al sentido mismo de lo humano, un acto que solo podía nacer del desprecio más frío. Descendió de Raven sin apartar la mirada. Sus botas crujieron contra la grava. La chica no se movió, pero sus labios temblaron. ¿Cómo te llamas, cariño? Preguntó con voz suave, como si tuviera miedo de romperla solo con palabras. Hannah, susurró. Tengo 16. Él dijo que si me iba, los coyotes me encontrarían antes que nadie. La voz de ella era como un papel arrugado, tenue, frágil, casi inexistente, pero contenía un mundo de miedo y abandono. Clay tragó saliva. Sacó del bolsillo trasero un pequeño cortacadenas que siempre llevaba consigo desde que lo usaba para liberar caballos de cercas enredadas. Se arrodilló frente a ella sin brusquedad, como si se acercara a una criatura asustada. Ya no estás sola, dijo, mientras cortaba con precisión los eslabones oxidados. Y ese que te hizo esto, cometió un error muy grande. No preguntó más, no ese día. Solo la envolvió con su chaqueta, la ayudó a montar a Raven con cuidado, y la llevó a casa. No sabía quién era él. No conocía los detalles, pero algo dentro de Clay se activó. Esa sensación que uno aprende a escuchar en el campo de batalla.
Ese instinto que le decía, esto no fue un error, fue una declaración. Y él no era de los que se quedaban callados ante algo así. El hogar de Clay no era lujoso ni moderno, era una casa de madera envejecida, con escalones que crujían al pisar y ventanas que dejaban pasar la brisa del campo como si quisieran recordar a los que vivían dentro que el mundo seguía girando. Pero algo en ese lugar, algo en su silencio cálido y en su desorden sereno, ofrecía una extraña sensación de refugio. Por primera vez en mucho tiempo, Hannah durmió bajo un techo donde nadie levantaba la voz ni los puños. Y por eso mismo, los primeros días no habló. Solo miraba, observaba con una mezcla de temor y desconfianza. Comía en silencio, se sentaba en el porche mirando los campos, y a veces despertaba en medio de la noche con respiración agitada. Clay no preguntaba. Sabía que algunas heridas solo se abren cuando encuentran aire limpio. Al tercer día, después de dejarle una taza de café caliente y pan con mantequilla en la mesa, Clay se sentó frente a ella sin hablar. Fue entonces cuando Hannah levantó la vista, respiró hondo y comenzó a hablar. Su voz era baja, quebrada, como si cada palabra fuera un hilo que tuviera que desenredar desde lo más profundo. Mi papá se llama Wayne Marlowe. Empezó, con los ojos clavados en la taza. Es el pastor de la iglesia de la colina. Todos lo respetan ala. Siempre con traje limpio, con voz suave cuando predica. Lo llaman el buen hombre de Dios. Pero en casa no es así. Contó cómo, tras la muerte de su madre, Wayne cambió. O quizás, como ella misma dijo, solo dejó de fingir. Las reglas se hicieron más estrictas, los castigos más frecuentes y las palabras más duras. Había días en los que no se podía hablar sin permiso. Otros, en los que bastaba con no mirar a los ojos para que el silencio se volviera castigo. Hannah aguantó. Porque era su padre. Porque el mundo decía que era bueno. Porque tenía miedo. Una vez le dije a la enfermera de la escuela que me dolía la espalda. Le mostré un morado, no lo pensé mucho. Solo, me dolía y quería que alguien lo supiera. Al día siguiente, Wayne apareció en la escuela con su camioneta y una sonrisa que no alcanzaba a los ojos. Le dijo a la directora que se llevaría a su hija para hablar en casa. Nadie lo cuestionó. Porque era el pastor. Porque donaba a la escuela. Porque usaba palabras bonitas. Dijo que íbamos a hablar con Dios. Continuó Hannah, bajando aún más la voz. Pero no fue así. Me llevó fuera del pueblo. Paró cerca de una cerca oxidada y me dijo que si no sabía respetar, aprendería por las malas. Dijo que el dolor era necesario para purificar el alma. Clay no dijo una palabra, pero su mandíbula estaba tensa y sus puños cerrados sobre la mesa. No necesitaba detalles. Lo que había escuchado bastaba. No era la primera vez que oía historias así, pero sí era la primera vez que una de esas historias dormía en su sofá, temblando cada vez que escuchaba el motor de una camioneta. Sabía que ir a la policía no serviría. Wayne era amigo del sheriff, un ciudadano ejemplar, como decían los periódicos locales. Había ganado premios por sus obras de caridad, había bendecido bodas, bautizado niños. Era intocable para muchos. Pero también sabía algo más. La verdad puede ser débil al principio, pero si se alimenta de justicia, crece. Clay se levantó, caminó hacia el mueble donde guardaba sus antiguas cámaras, un cuaderno de notas y una grabadora digital. No era detective, pero conocía la disciplina de la evidencia, lo había aprendido entre ruinas y desconfianza. Vamos a hacer esto bien, dijo sin mirar atrás. Si nadie te creó antes, ahora sí lo harán, porque esta vez no estarás sola. Así comenzó el plan, sin ruido, sin anuncios. Solo la voluntad silenciosa de un hombre que había visto demasiadas veces cómo la justicia se perdía en los templos del poder. Pero esta vez, no pensaba dejar que la verdad se callara. No todo pastor es santo, y no todo ermitaño está roto. Clay lo sabía muy bien. Vivía lejos del pueblo, hablaba poco y confiaba menos, pero había aprendido que la verdad, por más incómoda que fuera, necesitaba voz y testigos. Por eso, cuando tuvo todo lo que necesitaba en las manos, las fotos de la cadena, la cartulina que colgaba del pecho de Hannah, los moretones documentados, los informes médicos de la escuela y las palabras temblorosas de la niña escritas con tinta. Firme. No dudo en marcar un número que no usaba desde hacía años. El de Liz Whitmore. Liz no era cualquier periodista. Había conocido a Clay en Kandahar, cuando cubría a los soldados americanos en el frente. Entonces ella era una reportera sin miedo y él, un sargento que salvaba vidas sin buscar aplausos. Ahora,
Ella era la cara visible del noticiero local WTXK-TV, directa, clara y con un instinto infalible para distinguir las verdades disfrazadas. Liz, le dijo Clay con voz grave. Tengo algo que necesitas ver. Pero no es una historia, es una deuda. Esa misma tarde, Liz condujo hasta el rancho. Lo escucho sin interrumpirlo. Miro cada imagen, grabo el testimonio de Hannah con el consentimiento de ambos. Y cuando apagó la cámara solo dijo, esto va a sacudir a más de uno. Preparad. 2 días después, los titulares aparecieron en la televisión y en línea. Pastor del condado de Bowie bajo investigación por maltrato doméstico. La víctima, su hija de 16 años. El noticiero mostró imágenes borrosas del lugar donde fue encontrada, la cartulina difuminada, los informes médicos confirmando lesiones, y un testimonio breve pero estremecedor. No usaron nombres completos aún por protección legal, pero el mensaje era claro. Y el pueblo estalló. En los cafés del centro, en las filas del supermercado, en la misa del miércoles, no se hablaba de otra cosa. Algunos defendían al pastor, repitiendo que era una casa de brujas, que todo era un montaje para dañar su reputación. Otros, muchos más de lo que Clay esperaba, se pusieron del lado de la verdad. Algunos recordaron miradas esquivas, frases agresivas que antes pasaban desapercibidas. La fachada empezaba a resquebrajarse. El sheriff, viejo amigo de Wayne Marlowe, intentó calmar las aguas. Dijo que se investigaría internamente, que no debían precipitarse a sacar conclusiones. Pero Clay ya no esperaba favores del sistema local. Llamó directamente a la oficina del fiscal de distrito del estado. Solicitó la intervención de un investigador independiente, amparado en los derechos de protección infantil, y lo logró. Porque cuando habla un veterano con pruebas en la mano y una historia verificada por medios oficiales, es difícil mirar a otro lado. Días después, Liz volvió con su equipo. Esta vez, Clay accedió a dar una entrevista en cámara. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó ella mientras las cámaras enfocaban su rostro curtido y sereno. Porque vi a una niña encadenada como si fuera un error, y nadie más parecía dispuesto a escucharla, respondió. Porque hay personas que se esconden detrás de títulos y sotanas, pero el alma se les secó hace años. Su declaración se volvió viral, no solo en Texas. Cadenas nacionales replicaron la historia, y organizaciones de protección infantil empezaron a hacer presión pública. El Departamento de Servicios Familiares recibió decenas de llamados exigiendo justicia. La imagen intachable del pastor Marlowe se deshacía con cada nuevo testimonio, con cada palabra dicha por quienes antes tenían miedo. Y entonces, sin previo aviso, Wayne desapareció. Un domingo por la tarde no asistió a la iglesia. Tampoco respondió mensajes. Su camioneta no estaba en su casa. La policía fue alertada, pero el sheriff no emitió orden de arresto. Dijo que no había cargos formales. Pero todos sabían que no era una desaparición accidental. Era una huida. Aunque Clay no creía en fugas reales. Conocía ese tipo de hombres. No corren, se esconden, observan, esperan el momento, porque no creen haber hecho algo malo, porque se ven como víctimas de una sociedad que ya no tolera su forma de imponer miedo. Clay no cerró sus puertas esa noche. Reforzó los accesos. Limpió su viejo rifle de cacería, no por violencia, sino por precaución, y mantuvo a Hannah cerca, ocupada, acompañada, protegida. Sabía que el silencio que venía no era descanso, era la antesala de algo, y él estaba listo, porque cuando alguien elige ser la voz de los olvidados, no puede permitirse bajar la guardia. Habían pasado 3 semanas desde que la historia de Hannah salió a la luz. 3 semanas desde que la oscuridad que la había envuelto empezó a disiparse poco a poco como una niebla que cede al amanecer. Ahora ella asistía a clases en la escuela del condado, ayudaba a Clay con las tareas del rancho y Rhea, especialmente cuando jugaba con el potrillo recién nacido, hijo de la yegua Raven. Lo llamo Chance, porque, según ella, todos merecen al menos una. La casa olía distinto, más viva. Las tardes eran menos silenciosas y los días tenían otra forma. Clay, sin decirlo, sentía que algo bueno estaba creciendo donde antes solo había cenizas. Pero la tranquilidad, cuando incomoda a quienes viven del control, rara vez dura mucho. Fue una tarde templada cuando Clay regresaba de dejar herramientas en el pueblo. Mientras subía la colina polvorienta que llevaba a su propiedad, notó algo que hizo que el aire le supiera distinto. La puerta del viejo granero estaba entreabierta.
Él la había cerrado esa mañana, siempre lo hacía, no por rutina sino por precaución. Frenó el camión sin ruido y avanzó a pie, con los sentidos atentos como en los días en que patrullaba zonas hostiles. Al empujar la puerta, el silencio del interior fue cortado por una presencia que no debía estar allí. Wayne Marlowe, el mismo que había desaparecido del radar semanas atrás, estaba de pie entre herramientas y sacos, con un objeto metálico en la mano, un soldador de mano. Sus ojos no eran los de un padre arrepentido, ni los de un hombre asustado. Eran ojos fijos, duros, encendidos por una mezcla de furia y creencias retorcidas. Ella es mía, gruñó con voz grave. Dios me dio el deber de corregirla. Tú la alejaste de la sangre. Tú pecaste. Clay se quedó quieto. Su mirada era una llama contenida. No había miedo, solo decisión. Lentamente, llevó una mano a la espalda y sacó su antigua escopeta de servicio. No era una amenaza. Era una declaración de límites. Dios no te dio permiso para ser un verdugo, dijo con calma firme, y menos con una niña que solo necesitaba amor. Wayne dio un paso hacia él, levantando el soldador como si creyera que sus palabras bastaban para justificar lo injustificable. Pero no llegó más lejos. En un solo movimiento, Clay lo desarmó y lo redujo con una maniobra seca, sin rabia pero con determinación. Cuando la policía llegó minutos después, llamada desde el teléfono fijo del porche, Wayne ya estaba sentado en el suelo, con las manos sujetas con una cuerda de trabajo y la mirada perdida. La noticia no tardó en explotar. Las cámaras de televisión llegaron antes de que se pusiera el sol. Liz Whitmore, siempre al frente, pidió una breve declaración. Había cubierto guerras, pero sabía que a veces, las batallas más crudas ocurren donde menos se esperan. ¿Por qué lo hizo Clay? ¿Por qué arriesgarse cuando pudo mirar a otro lado? Clay no respondió de inmediato. Detrás de él, en el campo, Hannah acariciaba el cuello de Chance mientras el viento jugaba con su cabello. Era una imagen simple, pero en ella se escondía todo lo que estaba en juego. Porque nadie merece ser olvidado en una cerca oxidada, respondió finalmente mirando a la cámara. Y si el mundo no está listo para defender a los que no tienen voz, entonces yo sí lo estoy. El arresto de Wayne Marlowe fue televisado en directo. Las esposas, el silencio del pueblo, las palabras de Clay, todo quedó grabado en la memoria colectiva. Y aunque la justicia aún tendría que hacer su parte en los tribunales, una verdad se había hecho imposible de negar. La verdad vive donde alguien se atreve a sostenerla, incluso cuando todos miran hacia otro lado. Días después, Hannah fue invitada a dar un pequeño discurso en su escuela. Frente a sus compañeros con la voz todavía tímida pero firme, dijo: antes pensé que lo único que podía hacer era quedarme callada. Pero luego entendí que mi historia no era el final, era el principio. Y que a veces todo lo que necesitamos es que alguien nos diga, te creo. Y Clay, desde el fondo del auditorio, con su sombrero entre las manos y los ojos firmes, supo que había valido la pena. Porque el fuego de la justicia, cuando cae sobre la piedra de la mentira, no la quiebra de golpe, la desgasta hasta dejarla en polvo.